el tema de área de regiones poligonales. Subtítulo: regiones poligonales, dicto. ¿Ya? Regiones poligonales. Es la unión de un polígono y su interior. Es la unión de un polígono y su interior. Es la unión de un polígono y su interior. Postulados. Punto aparte, postulados sin dejar espacio. Punto aparte, postulados. Dicto. Postulados. A toda región poligonal le corresponde un único número real positivo, el cual se denomina área de la región poligonal. Área de la región poligonal. ¿Ya? Espacio para este dibujo. Postulado 2. Dicto. ¿Ya? Postulado 2. Si dos triángulos son congruentes, entonces las áreas de las regiones triangulares correspondientes, son iguales. Las áreas de las regiones triangulares correspondientes son iguales. Espacio para esto, este dibujo, postulado 3, dicto. Postulado 3. Postulado 3. Si dos regiones poligonales se intersectan en una cantidad finita, si dos regiones poligonales se intersectan en una cantidad finita de puntos, entre paréntesis escriban vértices, entre paréntesis vértices, o segmentos, entre paréntesis escriba lados, entonces el área de la unión de dichas regiones poligonales, es la suma de las áreas de las regiones poligonales. Es la suma de las áreas de las regiones poligonales. ¿Ya? Espacio para el dibujo. Postulado 4. Postulado 4, dicto. Postulado 4. El área de toda región cuadrada, es igual a la longitud de su lado, elevado al cuadrado. Es igual a la longitud de su lado elevado al cuadrado.
es igual a la longitud de su lado elevado al cuadrado. Ya, espacio para el dibujo correspondiente. Ahora escriba teorema. Víctor. Teorema. ¿Ya? Teorema. El área de una región rectangular, el área de una región rectangular es igual al producto, de las longitudes de dos lados consecutivos. Es igual al producto de las longitudes de dos lados consecutivos. De las longitudes de dos lados consecutivos. ¿Ya? Espacio para este problema. Vamos a demostrar este teorema. Dejo un espacio para este dibujo y algo de 4 líneas más o menos. ¿Ya? Repito. Espacio para el dibujo y algo de 4 a 6 líneas, más o menos. Teorema, dicto. Teorema. El área de toda región paralelográmica, es igual al producto de las longitudes, de un lado y de la altura relativa a dicho lado. Y de la altura relativa a dicho lado. De un lado y de la altura relativa a dicho lado. Muy bien, dejando espacio para el dibujo, para la demostración, teorema, ¿ya? Teorema. ¿Ya? Teorema. El área de una región triangular, es igual al semiproducto, de las longitudes de un lado, y de la altura relativa a dicho lado. ¿Ya? Bien. Y nomás. Bueno, miren,
En realidad esta es la forma más adecuada, si vamos a la formalidad del estudio de la geometría, de introducir la teoría de áreas de regiones triangulares. De hecho que también es la parte de la forma más tediosa, por lo que necesitamos más tiempo, solo por eso, y a veces tiempo es lo que nos falta a nosotros. Pero en realidad es la mejor manera de empezar a estudiar el curso de área. Quiero que a partir de esta clase vean que para poder deducir cualquier teorema de lo que usted ha escuchado en el tema de área, solo se apoya en estos 4 postulados. Nada más, porque todos los demás son consecuencias de esos 4 postulados. Solo que a veces no lo estudiamos de esa manera. Se nos enseña a nosotros a tener guardado todo en nuestra cabeza como fórmula, fórmula y fórmula. Vamos a demostrar los teoremas, la gran mayoría, ¿sí?, para darnos cuenta de dónde han salido todas esas cosas. Bien. Se empieza de la siguiente manera, ¿no? Tenemos acá un polígono y cuando al polígono se le une su interior, ¿sí?, la unión del interior de un polígono y el mismo polígono, toda esta figura recibe el nombre de región poligonal. Ahora, claro que el polígono puede ser un polígono no convexo, ¿no? Igual, si se une el polígono con su interior, la figura que se va a obtener se va a llamar región poligonal. Entonces, el primer postulado asegura lo siguiente: si esta es una región poligonal, le hacemos corresponder un número, ese número debe ser un número real y positivo. Eso aquí. Tenemos por acá una región poligonal, la región poligonal es la región A, B, C, D. ¿Sí? A esta región poligonal le hacemos corresponder un número real, el cual va a ser positivo, mayor de 0. Siempre, toda figura que sea de región poligonal, le vamos a hacer corresponder un número, y ese número nos va a decir el área de la figura. Ese número debe ser positivo. El siguiente postulado dice lo siguiente: si yo tengo aquí 2 triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DEF, congruentes, entonces las áreas de las regiones triangulares correspondientes, estas áreas van a ser iguales. Nota que todavía no sabemos una fórmula para calcular este valor. Lo que sí podemos hacer es que por el postulado anterior, como son regiones, se le asocia un único número. Ese número se llama área. Y lo que asegura este postulado es que esas áreas van a ser iguales. ¿De acuerdo? Bien. Ahora observe aquí, postulado número 3. Ustedes tienen por acá 2 regiones poligonales que se intersectan en una cantidad finita de segmentos, los cuales generalmente son lados, o en una cantidad finita de puntos, lo cual por lo general son vértices. Entonces, el postulado asegura que el área de la unión, el área de todo, resulta ser la suma de las áreas de estas regiones poligonales. Por aquí un momento. Por ejemplo, ¿no? Puede ocurrir que haya un polígono más o menos por acá, que con este otro polígono compartan este vértice, tengan un punto en común. Esta tiene un área, por ser una región poligonal, tiene un número real positivo, y el área de la unión, el área de todo, sería la suma de esas 2 áreas. Eso es lo que nos quiere decir el postulado. Ahora usted dirá, ¿y para qué me sirven estos postulados? A ver, observe. Observe por aquí. Imaginen, por acá, que tiene 2 rectángulos congruentes. ¿Sí? 2 rectángulos congruentes. ¿Ya? Si son rectángulos, son congruentes, el ancho mide igual con este ancho y este otro largo mide igual con este otro largo. ¿Qué me va a decir de sus áreas? ¿Cómo son las áreas de estas 2 regiones rectangulares? Claro, ustedes saben, porque es algo que se estudió en primaria, que el área de la región rectangular es el producto de estos 2 valores, y acá también. Obvio que las figuras van a tener áreas iguales, pero esa no es la forma correcta de demostrar, pues esto. Ustedes dicen lo siguiente: a ver, profesor, mire, este triángulo y este otro triángulo son congruentes. Por el postulado número 2, si son congruentes, las áreas de ellas son iguales. Y lo mismo ocurre aquí.
Este triángulo y este otro triángulo son triángulos congruentes. Por lo tanto, las áreas deben ser iguales. ¿Ya está? Y como ellos también son congruentes, estas áreas van a ser iguales. Ahora, por el postulado número 3, cuando dos regiones poligonales se intersectan en una cantidad finita de segmentos, el área de todo es la suma de ellas dos. El área de esto es 2S y el área de esto también es 2S. ¿Cómo son las áreas? Iguales. Lo hemos demostrado sin esa fórmula, porque esa fórmula es la que vamos a querer demostrar. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Postulado 4 nos dice, si yo tengo aquí una región cuadrada del lado A, ¿sí? Por el postulado número 1, por ser una región poligonal, se le asigna un número que se llama área. ¿Cómo se va a hallar ese valor? Aquí viene nuestra primera fórmula. El área de toda región cuadrada es su lado elevado al cuadrado. Listo. ¿De acuerdo? Es una propiedad que no se demuestra. Es más, gracias a esa propiedad, nosotros vamos a demostrar el teorema que se enunció por aquí. Si esto es una región rectangular, ¿de acuerdo? Por ser una región le corresponde un número real que indica el área de la figura. Si esto mide A y si esto mide B, por demostrar que el área es igual a A por B. ¿Sí? Vamos a demostrar esto. ¿Ya? Claro, usted lo escuchó desde que estaba en tercero de primaria, más o menos. Ahora vamos a demostrar esa fórmula. Mira. ¿Qué es lo que he hecho aquí? He construido hacia la parte externa de esta figura, he construido por aquí un cuadrado del lado A. Y por acá he construido un cuadrado del lado B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre por aquí? Esto de aquí va a medir B y esto de aquí va a medir A. Y ustedes dirán, ¿y por qué construyó cuadrados? Que ocurre lo siguiente, ¿no? De que la única figura que tiene una fórmula para hallar su área es la región cuadrada. Entonces, si yo le agrego aquí un cuadrado del lado A, yo sé cuánto es el área de esto. El área de esto es A al cuadrado. Si le asocio aquí un cuadrado del lado B, sé cuánto es el área de esta parte. Es B al cuadrado. Y eso lo dice el postulado número 4. Y ahora observen por aquí. Este rectángulo y este otro rectángulo son congruentes, ¿no? Porque el ancho mide igual con él y el largo mide igual con él. Son rectángulos congruentes. Y acabamos de demostrar que si los rectángulos son congruentes, las áreas deben ser iguales. ¿Ya está? ¿De acuerdo? Ya está. Ahora observe, por el postulado número 3, por postulado 3, escuchen, el área de todo, ¿sí? El área de todo es la suma de estas cuatro partes. Como ellas comparten un segmento, tienen solo un segmento común, puedo sumar las dos, comparten un segmento común, puedo sumar las dos y acá también sumar como si fueran números. Esa es la idea del postulado número 3. Nos dice cómo debemos sumar las áreas. Entonces, el área de todo sería 2S más A cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? Y ahora, por el postulado número 4, se entiende lo siguiente. El área de toda la región cuadrada, y esto es una región cuadrada, el área de la región cuadrada es igual. Su lado, que es A más B, al cuadrado. Pero esto ya sabemos, por lo que se ha hecho anteriormente, que 2S es igual a 2S más A cuadrado más B cuadrado. ¿Listo? Ahora, a la hora de desarrollar esto, por aquí, tendrías que A más B al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado más 2 veces S. Desarrolle esto. Cuadrado de A, cuadrado de B y el doble producto. Igual, cuadrado de A más cuadrado de B más 2 veces S. Esto se cancela con él, esto se cancela con él y esto se cancela con él. ¿Qué queda? Que S es igual a A por B. Y eso era lo que queríamos demostrar. ¿Sí? De aquí se sigue, por lo tanto, que el área es igual a A por B. Bien, ¿se dan cuenta? Hemos utilizado el postulado 3 para poder sumar las áreas y hemos utilizado el postulado 4 para
plantear que el área de toda la figura es su lado elevado al cuadrado. Y se consiguió esta fórmula, la segunda fórmula. Siguiente teorema y la tercera fórmula. Tenemos una región paralelográmica, o sea, una región limitada o determinada por un paralelogramo. Este lado mide B y esta altura es H. ¿Qué queremos demostrar? Por demostrar que el área de la figura es, ¿sí?, B por H. ¿De acuerdo? S denota al área de la región paralelográmica ABCD. Observe. Sabemos que la altura de un paralelogramo, ¿sí?, se puede trazar desde cualquier lugar y siempre va a tener el mismo valor. Ahora note esto, que esta figura, la altura, divide a la región paralelográmica en dos partes, una de área A y la otra de área B. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir, primer paso, por el postulado 3, el área S es la suma de esas dos partes, es A más B, ¿no? Por el postulado 3. ¿Qué más? Mira, este triángulo, esta línea mide igual con él, si esto mide B, esto de acá también mide B, y otro detalle, la altura, repito, se puede trazar desde cualquier lugar, entonces al trazar esta perpendicular, esta altura, digamos que eso sea H, digamos que este punto sea Q, ¿sí? Podemos notar que este triángulo y este otro triángulo son triángulos congruentes, hipotenusas congruentes, catetos congruentes. Entonces, por el postulado 2, el área de la región DHC es igual al área de la región AQB, y estos son iguales al valor de A. Listo. O sea, esto de aquí es A. El área de esta zona es A. Ahora observe. B más A representa el área de esta región rectangular. Aquí decimos, B más A en la figura es igual al área de esta región rectangular, y por el teorema anterior, el área de esa región rectangular es el producto de estos dos lados, B y H. ¿Qué ocurre aquí? Relación 2, relación 1. B más A es esto y B más A es S. Diciendo acá 1 igual a 2, se consigue que S es igual a B por H. ¿Listo? ¿De acuerdo? Y justamente esto permite demostrar este teorema. ¿Qué dice? Si yo tengo aquí una región triangular del lado B y altura relativa a ella H, entonces aquí vamos a demostrar que el área de la región es B por H sobre 2. La base por la altura sobre 2. Bien. Vamos a demostrar esto aquí. Primer paso. Observe. En la primera clase les había dicho cuál es el postulado más importante de la geometría. Y ese postulado se llama quinto postulado de Euclides. Ese postulado nos dice lo siguiente: como este punto no está en esta línea, entonces por este punto se puede trazar solamente una línea de modo que sea paralela con ella. Una línea paralela a ella. Listo. Y lo mismo ocurre por acá. C es un punto que no está en el lado AC. Por lo tanto, por este punto solo se puede trazar una línea paralela a esta otra. Digamos que este punto sea un punto Q. Si ellos dos son paralelas y ellos dos también son paralelas, eso significa que esta figura es un paralelogramo. Listo. Entonces voy a decir aquí, BQ es paralela al lado AC y CQ es paralela con el lado AB. Entonces eso hace que ABQC sea un paralelogramo. ¿Sí? Paralelogramo. Listo. Entonces, eso implica que si es un paralelogramo, este triángulo es congruente,
¿Sí? Este triángulo es congruente con este. ¿De acuerdo? Entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo, en este caso sería ABC, vendría a ser ABC, QCB. QCB. ¿Y qué ocurre según el postulado número 2 si dos triángulos son congruentes? Las áreas de las regiones triangulares son iguales. Y en ese caso las áreas de cada una van a ser S. Si el área de eso es S, el área de eso también es S. Listo, ahora ¿qué decimos? Como esto es un paralelogramo, el área de todo, o sea 2S, es igual la base multiplicado con la altura. Por lo tanto, S nada más sería base por altura sobre 2. ¿Listo? En realidad, los teoremas más importantes de este tema son estos, los 4 postulados y esos 3 teoremas que acabamos de demostrar. Son las propiedades que ustedes necesitan conocerlas muy bien. Los demás vienen a ser consecuencias directas e inmediatas de estos postulados y teoremas. Ejemplos, y para ganar tiempo, porque como les he dicho es lo que nos va a faltar, voy a tomar el problema número 4 como ejemplo, ¿sí? A ver si ya lo han visto. Número 4 dice, en una región limitada por un rombo, las proyecciones de las diagonales. A ver, dibujamos primero problema 4. Un rombo, más o menos algo así. Ya, vamos a suponer que nuestro rombo es ABCD. Dicen las diagonales, las proyecciones de las diagonales. Una diagonal, ¿sí? Una diagonal que vamos a escoger es la diagonal BD y la otra diagonal es la diagonal AC. ¿Ya? Esas diagonales se deben proyectar, dice, sobre un lado. Ya voy a escoger al lado AD. ¿Sí? Aquí está la proyectante BQ. La proyección de esta diagonal sobre este lado por dato mide 2. Listo. Ahora, debo proyectar esta diagonal sobre el lado AD. Para ello es necesario prolongar un poco esto y luego trazar esta perpendicular. Listo. Entonces, según el dato del problema, esta línea debe medir 8. Esto de acá debe medir 8. Bien, este punto que sea el punto H. Listo, con esto se pide hallar el área de la región determinada por el rombo. Ahora recuerda, un rombo es un paralelogramo. Y hemos demostrado que el área de una región paralelográmica es el producto de la base y la altura. Y eso es lo que vamos a conseguir aquí, pues, mira. Por ser esto un rombo, se sabe que esta línea mide igual con esta otra línea. Como ellas son las alturas, se sabe que las alturas deben medir iguales. Eso permite decir que este triángulo y este otro triángulo son congruentes. Observe por acá. Si los triángulos son congruentes, estos catetos van a ser congruentes. ¿Ya? Mira, todo mide 8, esto mide 2, entonces estos miden iguales y deben sumar 6. Cada uno debe medir 3. Pero como esto es un rombo, ABCD es un rombo, su lado mide 5, este lado también debe medir 5. ¿Estamos? El lado del rombo mide 5, este lado también mide 5. Y listo. Fíjese de nuevo aquí, dice 5, 3, esta altura debe medir 4. Ya está, se acabó. El área que se quiere es la base que es 5 por la altura que es 4. Por lo tanto, el área resulta ser igual a 20. ¿Se acabó? ¿Listo? Bien. Ya. Ahora, otro detalle. Repito, hasta aquí es la teoría que todos necesitan conocer sí o sí.
Como por cultura general todos deben conocer esas propiedades. A partir de esto, se sigue una serie de fórmulas, ya, para las regiones triangulares. Aquí voy a escribir y no voy a dictar área de regiones triangulares. Ya, área de regiones triangulares. Voy a escribirlo como un formulario, porque en realidad eso es el tema de áreas. Yo no sé por qué la gente siempre se trauma o se preocupa cuando escucha de áreas, porque área simplemente es un formulario y el resto es repaso. O sea, lo que vamos a hacer aquí es repasar todo lo que se ha hecho desde la primera semana hasta la clase pasada. ¿Ya?
Bien, continuando por acá. Lo que ven aquí son 4 fórmulas que nos van a servir para hallar el área de una región triangular. Y como les dije antes, son propiedades que se demuestran inmediatamente del teorema que se demostró, ¿no?, del área de una región triangular base por altura sobre 2. Mira, por ejemplo, si se quiere hallar el área de una región triangular a partir de 2 lados, digamos aquí el lado mide A y este lado mide C, y este otro ángulo alfa, se demuestra que el área de la región triangular es igual al semiproducto de esos 2 lados multiplicado por el seno del ángulo determinado por los 2 lados, que en este caso es alfa. Ahora ustedes dirán, profe, ¿y por qué? Observe, tienes acá un triángulo, lado C, lado A, ángulo alfa, área S. Se quiere hallar el área de esto. ¿Qué dices? Por el teorema anterior, ¿ya? Yo puedo tomar como base a este lado y luego trazar la altura relativa a ese lado. Digamos que esta altura mide h. Entonces el área sería la base por la altura sobre 2, ¿no?, según el teorema anterior. Pero observe aquí, en ese triángulo, si usted aplica el seno de este ángulo, el seno de alfa, conseguirás que eso es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. De aquí el valor de h resulta ser c por el seno de alfa, ¿sí? C por el seno de alfa. Ese valor lo reemplaza aquí. El área sería A por h, pero h es c seno de alfa sobre 2. Justamente esa es la fórmula que se está conversando en esta parte. Ahora, la fórmula de Herón. Lado A, lado B, lado C. El área de la región triangular se puede hallar a partir de los 3 lados, pero primero se necesita calcular el semiperímetro, que sería la suma de los 3 lados sobre 2. ¿Sí? Se logra demostrar que el área de la región triangular es la raíz cuadrada del producto del semiperímetro y el semiperímetro restado con cada uno de los lados. ¿Sí? Bien, ¿de dónde sale esto? Recuerda, la clase pasada conversamos de esto, lado C, lado A, lado B. Al trazar la altura relativa al lado B, el área de la región triangular es la base por la altura sobre 2, ¿no? Pero la clase pasada conversamos de esto, la altura es igual al doble de la inversa del lado al cual es relativa, multiplicado por la raíz cuadrada del semiperímetro y el semiperímetro restado con cada uno de los lados, P menos A, P menos B, P menos C. ¿Listo? Ahora observe. Si esto está dividiendo, pasa al otro miembro a multiplicar. Si esto está multiplicando, pasa al otro miembro a dividir. ¿Listo? O sea, B por H sobre 2 es igual a toda esta raíz cuadrada. Pero B por H sobre 2, ¿qué cosa es según lo anterior? Es el área. De ahí que el área es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro y el semiperímetro restado con cada uno de los lados. A esto le vamos a llamar la fórmula de Herón. Ahora, la fórmula siguiente. La fórmula según el inradio. El inradio, como deben recordar, es el radio de la circunferencia inscrita en el triángulo. El área resulta ser igual al semiperímetro multiplicado por E sin radio, donde P, repito, P es el semiperímetro, o sea, se entiende que P es la suma de los 3 lados sobre 2. ¿Ya? La demostración de esto. Mira, lado A, lado B, lado C. ¿Ya? Voy a hacer lo siguiente. Este es el centro de la circunferencia y eso lo voy a dividir en 2 partes, en 3 partes. El área de todo, según el postulado número 3, el área de todo es la suma de esas 3 partes. El área de esa figura, ¿cómo lo va a hallar? Este lado es la base,
trazaría la altura correspondiente, pero aquí hay un detalle. La altura justamente es el radio de la circunferencia. O sea, esta área vendría a ser C por R sobre 2. Y para esta región, la base es A, la altura justamente es R. Sería A por R sobre 2. Y acá, la base es B y la altura es R. El área sería B por R sobre 2. Entonces de aquí, S vendría a ser, factorizando R, A más B más C sobre 2 por R. Pero esta suma, sabemos que es igual al semiperímetro, y eso multiplicado con el radio. Esa es la demostración. Bien. La fórmula para el esradio tiene la misma idea que la fórmula para el inradio. Aquí esto sí no lo voy a demostrar. Observe esto. Este es el vértice C, este es el esradio R sub C, y este es el lado que debe medir C. El área de la región triangular, ¿de acuerdo?, se demuestra que es igual al semiperímetro restado con el lado C multiplicado por el esradio relativo a ese lado. Bien, ¿de acuerdo? Son 4 fórmulas que son consecuencia de los teoremas que hemos demostrado anteriormente. Aparte de esto hay algunas cositas que sí son pequeñas, eso sí es cierto, que ustedes deben tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasa si un triángulo es equilátero? ¿Cómo hallaríamos el área de la región correspondiente? Triángulo equilátero del lado L. El área resulta ser igual al lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Ya, y lo que yo quiero es que, mejor dicho, lo que no quiero es que usted memorice esa fórmula, sino que sepa cómo se llega a esa fórmula. Note por aquí, ¿sí?, que como el triángulo es equilátero, este ángulo mide 60. Y como tiene 2 lados adyacentes al ángulo, aplicaría la fórmula trigonométrica. El área sería L por L sobre 2, seno del ángulo determinado por los lados, que sería seno de 60. Pero ustedes saben que el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Esto es raíz de 3 sobre 2. Opera todo esto y acomódalo, vas a tener esta expresión. Listo. ¿Ya está? Otra vez, otra expresión que necesitan. Bueno, esa es la única. Lo que sí les podría dar son sugerencias. Mire, yo les dije antes que más importante que saber la fórmula es saber cuándo utilizar determinada propiedad, determinada fórmula. Yo sé que esto de que el área de una región triangular va a ser por altura sobre 2, eso es algo que lo conocen desde antes, o que se puede utilizar la fórmula de Herón para hallar el área de una región triangular, sé que lo conocían, pero el problema no es ese. El problema está en saber cuándo voy a utilizar determinada fórmula para un problema. Ya, más o menos para esa situación les comento esto. Miren, si quieres hallar el área de una región triangular, y te dan como dato la longitud de un lado, ¿cómo van a reaccionar? Ustedes van a decir, tomo a ese lado como base y le trazo la altura. Porque el área va a ser igual a la base por la altura sobre 2. ¿Cuál va a ser el problema? Conseguir la altura. Y justamente para conseguir la altura es que ustedes van a necesitar algún teorema de los capítulos anteriores. Quizás semejanza, quizás congruencia, quizás relaciones métricas, no sé. Pero ese va a ser el problema, conseguir el elemento faltante en la fórmula. Porque, como lo dije antes, jóvenes, área simplemente es la fórmula, nada más que la fórmula. ¿Ya? Una segunda situación. ¿Qué va a hacer usted cuando quiere hallar el área de una región triangular? ¿Sí? Pero le dan como dato 2 lados, A y B. Por decir, ustedes reaccionan diciendo, el área, profesor, es el producto de los 2 lados sobre 2, seno del ángulo determinado por los 2 lados. O sea, van a concentrarse en conseguir la medida del ángulo. Entonces no es tan que usted se preocupe por la fórmula, sino
cuánto mide este ángulo, que es lo que falta en la fórmula. Una tercera situación sería, ¿y qué haces si quieres hallar el área de una región triangular conociendo los tres lados? ¿Cómo resuelve el problema? Con los tres lados no hay problema, ¿no? El área sería hallado con la fórmula de Herón. Mira, si tienes un lado, usa la fórmula básica, base por altura sobre 2. Si tienes dos lados de la región triangular, usa la fórmula trigonométrica. Y si tienes los tres lados, usaría la fórmula de Herón. Y una última, que esta sería muy obvia, pero de todos modos la voy a escribir. Si quiere hallar el área de una región triangular y nota este valor, quiere el área de la figura, ¿qué fórmula va a utilizar? Va a decir, profe, el área, recuerdo que es igual al semiperímetro multiplicado por el inradio. ¿Cuál va a ser el problema? Hallar el inradio. Y eso ustedes lo van a calcular en el problema. Para eso van a ver datos, va a haber un dibujo, van a ver ciertas situaciones dadas en la figura. Bien, vamos a resolver los problemas asociados a esta teoría, porque esta es la mitad de la teoría. A ver, el problema número 1 dice esto, ¿no? Problema número 1. Primero nos dicen que AD y CD están en la proporción de 6 a 5, o sea, eso como si fuera un 6K y eso como si fuera un 5K. Y luego nos dicen que la longitud de AC es 11. Y como están en la proporción de 6 a 5 y todo mide 11, entonces es fácil concluir que cada uno de estos segmentos van a medir 6 y 5. Ese es el primer detalle. 6 y 5. Luego nos dicen que AB igual a BD, ¿no? AB igual a BD. O sea que el triángulo ABD resulta ser un triángulo isósceles. Y la pregunta es, ¿cuánto es el área de la región BDC? BDC. Listo, se quiere hallar el área de esta región. ¿Y qué dices? Mira, quiero el área de esto y sé que un lado mide 5. ¿Qué dice la sugerencia? Tome ese lado como base y trace la altura relativa a esa base. Listo, aquí está la altura. Si esto mide h, el área entonces, lo que se quiere hallar, esto, ese que sería la base 5 por la altura h sobre 2. Noten que ahora su problema es hallar h. Su problema ya no va a ser hallar este valor, sino hallar h. Para eso, el dato, la figura te da varios datos. Por ejemplo, dices, profe, mira, triángulo isósceles, tracé, sin querer quizás, la altura relativa a la base del isósceles. Propiedad, punto medio, 3, 3. ¿De acuerdo? Ojo que queremos hallar h. Y acá hay un detalle, aparte de ser altura mediana, también es bisectriz, así que por aquí ocurre que esos ángulos, cada uno de ellos van a medir alfa y alfa. ¿Ya está? Ahora observe. Lo que sigue lo puedo hacer de varias formas, pero prefiero hacerlo de esta manera para que usted se acostumbre a utilizar teoremas un poco más interesantes que lo que usted conoce de congruencia. Mira, si ustedes tienen un triángulo y una bisectriz, conversamos de lo siguiente, ¿no? Que estos dos segmentos son proporcionales con estos dos lados. Si son de 3 a 5, acá también es de 3 a 5. ¿Recuerda el teorema? Teorema de la bisectriz interior. Ah, pero acá hay un detalle. Como esto mide 90, este no es cualquier triángulo, ¿no? Es un triángulo notable de 53 y 37. Ya, eso es lo que voy a hacer aquí. Ya, en el triángulo BQC, en ese triángulo voy a aplicar el teorema de la bisectriz interior. Ese teorema permite decir que BQ es a BC como 3 es a 5. ¿Ya está? Como 3 es a 5. ¿Qué más? Entonces, si esto es como 3 y esto es como 5, este ángulo llega a medir 37. Y si eso mide 37, el triángulo rectángulo BQC resulta ser notable
de 53 y 37. Por lo tanto, el cateto, como esto mide 8, este cateto que mide h también debe medir 6. Listo, ese valor lo reemplaza aquí y podemos decir entonces el área de la región vendría a ser 15, ¿no? 15. ¿Se acabó? Bien, continuando con la parte teórica, me voy a dar un tiempo para dibujar estos teoremas. No se han dictado por si acaso. Miren, los problemas asociados a estos teoremas, por lo general, tienen esta característica. Se dan el área de una región triangular, ¿sí? Y a partir de ella te piden hallar el área de otra región triangular. O quizás el área de una región cuadrangular. Pero esa es la idea. Te dan como dato el área de una figura y te piden hallar el área de otra. Y eso es posible porque entre esas figuras debe haber algo en común. ¿De acuerdo? Para que se puedan relacionar las áreas de esas figuras, ellas deben tener algo en común. Y justamente estos teoremas lo que resaltan justamente son esas cosas comunes. Mira, por ejemplo aquí, noten lo siguiente, si yo en este triángulo trazo una sevillana, determino dos triángulos, ese es su 1, de área ese es su 1, y la otra región de área ese es su 2. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Es muy evidente, me parece, o no sé, quizás no, pero por acá, a ver, ojalá se vea, por aquí, ¿sí, no? En un triángulo, al trazar esta sevillana, se determinan dos triángulos pequeños, y esta altura resulta ser altura para este triángulo, y también es altura para este otro triángulo. ¿Se dan cuenta? Lo que tienen en común es la altura. Y justamente lo que vamos a aprovechar, que esta altura es común para los dos triángulos, es esta pues, este teorema, que nos dice, las áreas de estas regiones triangulares son proporcionales a las longitudes de sus bases correspondientes. ¿Qué significa eso en castellano? Mira, tienes acá un triángulo, traza una sevillana. Suponga que esta base mide A y que esta sea el doble. ¿Cuál es la proporción de las bases? De 1 a 2. Entonces, ¿cuál va a ser la proporción de las áreas? Si el área de esto es 4, ¿cuánto va a ser el área de esto? El doble de ella, 8. ¿Por qué? Porque esta base es el doble de ella, el área de esto es el doble de ella. Eso es lo que nos quiere decir el teorema. ¿De acuerdo? A ver. ¿Qué pasa si aquí la proporción fuese, digamos, de 2K y 3K? ¿Cuánto es el área de esta figura? Si el área de esta otra es 4, por decir. ¿Qué se sabe? Que las bases son proporcionales a las áreas. ¿De acuerdo? Entonces, si usted sabe eso, va a poder decir lo siguiente. 4, ¿qué cosa es de 2? El doble. Por lo tanto, el área de esto es el doble de 3. 6. ¿De acuerdo? Las áreas son proporcionales a las bases. Ahora, esa propiedad de este teorema tiene una observación muy importante. Esta primera de acá. ¿Qué pasa si las bases miden iguales? O sea, ¿qué pasa si trazo una sevillana? Una mediana. Las áreas de esas regiones también van a ser iguales. ¿Y qué sucede si en un triángulo trazamos las tres medianas? Claro. Las tres medianas se van a intersectar en un punto. Y ese punto se llama baricentro. ¿Qué va a suceder? Las áreas de estas regiones, todas ellas van a ser iguales. ¿Sí? Que es lo mismo decir, ¿no? El área de toda la región, el área de la región ABC, viene a ser aquí, según la figura, 6 veces S. Repito, esta observación es consecuencia de este teorema, y a partir de esa observación hay varias propiedades, hay varios teoremas que se pueden conseguir a partir de esto. De hecho, que esta es una de ellas, ¿no? Pero
Además de eso, se puede conseguir esto, pero mire, lo que yo quiero es simplemente que ustedes entiendan o logren recordar estas propiedades que son las más importantes. Las otras, mírenlas como consecuencias y que son deducibles a partir de esos teoremas básicos. A ver, por ejemplo, si aquí esto es una base media, ¿sí? Esta es una mediana y esta es otra mediana. Si el área de esta figura es S, ¿cuánto es el área entonces de toda la región triangular? Repito, el área de esta región sombreada es S. ¿Cuánto es el área de toda la región triangular? O si no, también esto. Esto es un paralelogramo. Trazo por aquí hacia el punto medio, más o menos esta, y luego hasta diagonal. Entonces pregunto, si el área de esta zona, de esta parte, es S, ¿cuánto es el área de toda la región paralelográmica? ¿Ya? A ver, observe. Aquí, por ejemplo, vas a decir, profesor, mira, este punto es el baricentro. Por lo tanto, aquí la proporción es de 1 a 2, en las bases. Y por el teorema que estamos estudiando, si esta base es el doble de ella, el área de esto es el doble del área de esta figura. ¿Sí? Y ahora observe que esta figura es como si fuera esta figura. ¿Y qué dice esta observación? Que el área de todo, el área de la región ABC, vendría a ser 6 veces el área de esa figura. 6 veces 2S. Entonces puede concluir que el área de la región ABC sería 12 veces S. ¿Ya está? O sea, ¿qué sucede aquí? Repito, esto es un paralelogramo, va hacia el punto medio y esto es una diagonal. ¿Cuánto es el área de toda la figura? Ya dices, hemos visto que cuando yo tengo una diagonal, puedo aprovechar esa diagonal trazando esta otra diagonal. ¿Por qué? Porque se sabe que este punto es el punto medio de las diagonales. ¿Listo? Ahora observe por acá, mira. Esto es una mediana y esta es la otra mediana. Así que este punto, para el triángulo, es el baricentro. Ya está. Como este es el baricentro, se sabe, la observación 2 nos dice que si esto tiene área S, el área de todo es 6S. ¿Ya? El área de la región BCD es 6S. ¿Pero qué sucede? Si esto tiene área 6S, el área de esto también debe ser 6S, porque los triángulos son congruentes. Si tiene área 6S y área 6S, todo sería 12 veces S. ¿Listo? Por lo tanto, el área de la región ABCD vendría a ser 12 veces S. Digamos, la número 2. Observe, la número 2. La número 2 sale de un solo cocacho. Y mira, lo voy a hacer como si no se supiera estas observaciones adicionales que les estoy dibujando en la pizarra. ¿Ya? Y también lo voy a resolver utilizando estas observaciones. Mira. Repito, la idea es que ustedes se sientan en confianza manejando las propiedades que son más importantes. ¿Ya? No está, la idea no gira en llenarle el cuaderno de propiedades, fórmulas, cosas por el estilo, no. Darle lo más importante y a partir de ella que ustedes puedan trabajar, pues, ¿no? Se pide hallar el área de toda la figura, sabiendo que el área de esta zona sombreada por dato es 10. Y además se sabe que este punto es punto medio de este lado. Lo nota, mira, repito, lo voy a resolver de dos maneras. Si toma en cuenta lo hecho en la parte anterior aquí, vas a decir, si esta zona tiene área S, observe, el área de todo
El área de todo sería 12 veces S. Eso es lo que se quiere hallar. Si esto tiene área S, todo hemos visto que tiene área 12S. ¿Ya está? Ahora observe. Si todo tiene área 12 veces S, esta parte tiene área 6S y esta parte también tiene área 6S. ¿Cuánto queda por acá? 5S. El área de S es 5S. ¿Listo? ¿Cuánto sale 5S igual a 10? ¿Cuánto sale S? 2. ¿Cuánto sale el área de todo? 24. Se acabó. ¿Se da cuenta? Pero eso es utilizando, o lo que se mencionó aquí, sin utilizar eso, lo va a hacer de esta manera. Dices, cuando yo tengo un paralelogramo, ¿sí? Y en ella tengo una diagonal, lo aprovecho trazando la otra diagonal. ¿Por qué? Porque se recuerda que las diagonales se intersectan en su punto medio. ¿Listo? Esto de aquí es una mediana y esto es otra mediana, así que ese punto viene a ser el baricentro. ¿Ya? Y eso es lo que voy a escribir acá. Estamos hablando del problema número 2. Decimos, en el triángulo BCD, en ese triángulo, el punto G es el baricentro. Como es el baricentro, hemos visto que el área de la región BCD es 6 veces S. Eso permite decir que el área de la región ABCD sería 12 veces S. Y si todo tiene área 12S, esta parte tiene área 5S, 6S. Entonces decimos aquí el área de la región ADC es 6S, pero eso es igual a S más 10. Por lo tanto, de aquí S resulta ser 2. Por lo tanto, el área que se quiere, el área de la región ABCD, resulta ser 24. Listo. ¿Se acabó? Miren, la número 3 se puede resolver de varias maneras y lo voy a hacer de dos maneras. ¿Ya? ¿Cómo usted debería actuar en el examen? Triángulo ABC equilátero. Dice, se ubica un punto interior del triángulo y a partir de ella se trazan perpendiculares a los lados del triángulo. Y la suma de las longitudes de esas perpendiculares dice que es 30. ¿De acuerdo? La suma de esas longitudes es 30. Listo, hallar el área de la región triangular. Mire, un alumno hábil en el examen lo que hace es lo siguiente. Entiende el problema y dice, hey, profe, un momento. A mí me dice que este punto es un punto cualquiera, ¿cierto? Ah, ya, pero un triángulo equilátero tiene un punto especial. Un triángulo equilátero tiene un punto que se llama centro. Y ese punto hace que estas tres perpendiculares tengan las mismas medidas. Y como la suma de ellos es 30, allá cada uno debe medir 10. 10. Y como este punto es el centro, esto es una bisectriz. 30, 30. Si esto mide 10, esto mide 10 raíz de 3. Y eso de acá también debe medir 10 raíz de 3. Listo, se acabó. Porque el lado del triángulo equilátero mide 20 raíz de 3. Y se sabe que el área de la región es su lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Y ya sabes que esto mide 20 raíz de 3. Ya está, se acabó el asunto. ¿Sí? Eso lo hace porque un alumno primero entiende el problema. Luego busca las situaciones especiales que puede tener ese problema. Por ejemplo acá, ya de manera general, ¿no? Porque en un examen lo que importa es la clave, no cómo. Pero aquí sí, pues nos importa cómo. Así que voy a hacer lo siguiente. Si el lado del equilátero es L, L y L, sabemos lo siguiente. El área de la región es el lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Sabemos eso. ¿Ya está? ¿Qué más sabemos? Mira. Se une con A, se une con B
y este punto se une con el vértice C. Lo que voy a hacer aquí es aplicar el tercer postulado. ¿Qué nos dice este postulado? Que el área de toda la figura se puede conseguir con una suma de las áreas de estas tres regiones triangulares. ¿Sí? 1, 2 y esta de acá 3. Bien. Lado, segmento B, C, D. Dato, ¿no? Dato. A más B más C es 30. Ahora observe, ¿ah? El área de la figura, ¿sí? El área de la figura por parte sería así. El área de esto que sería A por L sobre 2. Más el área de esto que sería B por L sobre 2. Y el área de esta parte que sería C por L sobre 2. ¿Listo? Esto además se sabe que es igual a L cuadrado raíz de 3 sobre 4, ¿no? Porque el área es igual a esto. Es lo primero que hemos visto. ¿Listo? Factorizas L, ¿sí? Luego lo escribo aquí. Está bien todo esto, ¿ah? Voy a hacerlo así. Este valor, Sx, bueno, lo reemplazo, según la primera igualdad, por L cuadrado raíz de 3 sobre 4. Esto debe ser, factorizando L, esto se transforma en A más B más C sobre 2, multiplicado por L. Y ya está. Observe. Esta L se cancela con una L que ve por acá, y esta suma justamente es su dato. Esa suma es 30. ¿Qué se sabe entonces? Mira, L raíz de 3 sobre 4 es igual. La suma es 30 sobre 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? La suma sobre 2. Sería 15, vas a multiplicar, simplificas y L saldría 20 raíz de 3. Que era algo que ya sabías porque fue lo que hicimos anteriormente. L resulta ser 20 raíz de 3. ¿Listo? L es 20 raíz de 3. Por lo tanto, el área de la región reemplazando. Esto de aquí es 20 raíz de 3 al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Reemplace y opere, le va a salir 300 veces raíz de 3. Esa es la respuesta. La número 5. La número 5. Bien. Acá nos dicen hallar el área de esta región sombreada, Sx,
sabiendo que el área de esa región por dato es 12. Q es el centro de la circunferencia inscrita y además, por dato, el segmento AQ mide igual con el segmento QO. ¿Está? Bien. Bueno, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Q es el centro de la circunferencia, por lo tanto, al trazar esta línea, aquí esto mide 90, pero ojo, esa línea no es cualquier línea, esta línea viene a ser el inradio. Si eso mide R, esto de aquí debe medir 2R. ¿Por qué? Porque acá esto también mide 90, y en este triángulo, esta línea es la base media. O si esto mide R, esto mide 2R. Y acá hay un detalle, pues. Hallar el área de esa figura de manera directa no es fácil. ¿Sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar en cuenta el postulado número 3, que nos dice, mira, si yo a esa zona le agrego esta otra zona, de área M, digamos, M unido con ese X me da el área de toda esta figura. Y M unido con esta zona de área 12 me da el área de la región triangular ABC. Y ahí está el detalle. Mira, el área de la región triangular ABC en la figura es igual, ¿sí? En la figura es igual a M más 12. Pero hay un detalle. Si yo tengo el inradio de un triángulo, entonces puedo calcular el área de la región triangular. Para ello solo recuerdo que su área es igual al semiperímetro multiplicado por el inradio. Y ya tienes al inradio, claro, su problema. ¿Y dónde está el semiperímetro? Para eso tienes que recordar una propiedad que les comenté en el tema de circunferencia. Cuando ustedes tienen por acá una circunferencia X inscrita a un triángulo, ¿sí? El segmento que va desde el vértice hasta el punto de tangencia, este segmento siempre es el semiperímetro del triángulo. Y eso aquí, desde A hasta el punto T, siempre este segmento es el semiperímetro, P. ¿Listo? ¿Qué ocurre entonces aquí? Ahora observe el triángulo ATO. Ese triángulo en la figura, su área es M más SX, ¿no? En la figura es esta parte más esta. Pero también es igual a la base multiplicado con la altura. O sea, es P por 2R sobre 2. Si ustedes simplifican, esto sería P por R simplemente. ¿Sí? Qué casualidad, justo el mismo valor que tiene aquí. Así que puede decir en este paso, 1 es igual a 2. 1 igual a 2, o sea, M más SX es igual a M más 12. Se van las M y queda que el valor de SX es igual a 12. Listo. Muy bien, retomando las clases. Bien, el teorema número 2 nos dice lo siguiente, ¿no? Si yo tengo por aquí dos regiones triangulares de área S1 y S2, de modo que tengan un par de ángulos, bueno, que tengan cada uno un ángulo interno, de modo que ellos tengan la misma medida, alfa igual a teta, o en todo caso, la suma de alfa y teta es 180. Cuando eso ocurre en dos regiones triangulares, sus áreas van a ser comparables, se pueden comparar, y esa razón de áreas es igual a la razón de los productos de los lados que determinan a cada ángulo. Por ejemplo, ¿no? En la región de área C1, el ángulo es alfa y los lados que lo determinan son A y C. Acá sería A por C. Y aquí en el área de C2, el ángulo es teta y los lados que lo determinan miden F y D. ¿De acuerdo? Esto es posible, repito, gracias a que estos ángulos tienen la misma medida, o en todo caso de esos ángulos, la suma de sus medidas es 180.
Problema número 6. Veamos. A ver, en el problema 6 nos dicen hallar la razón entre el área de esta región triangular y el área de esta otra región triangular. En ese orden. Esto de aquí es de área S sub 1, digamos, y esto de acá es de área S sub 2. Se nos pide hallar S sub 1 sobre S sub 2. Y además de esto se sabe que AC por dato es el doble de BT. Si esto mide B, esto por dato debe medir el doble, 2B. ¿De acuerdo? Y ahora observe. El detalle del problema está en que este ángulo y este otro ángulo, por par lineal, se sabe que alfa y teta, la suma de ellos es 180. Justamente es la condición del teorema, pues. Como la suma de estos ángulos es 180, la razón de las áreas de las regiones correspondientes es igual al producto de los lados que determinan cada ángulo de cada región triangular. Acomodemos los datos o las condiciones a ese teorema, mire. Tangente B, esta tangente también debe medir B. Si esta tangente mide A, esta otra tangente también debe medir A. Note esto. Si aquí la tangente mide A más 2B, aquí la tangente también debe medir A más 2B. A ver, esto debe medir A más 2B. Desde T hasta el punto A. Y como esta parte mide B, entonces esta parte debe medir A más B. Y ahora se plantea los productos. Para ese 1 los lados miden B y el otro lado mide A más B. ¿Sí? Para este otro, un lado mide B y el otro lado, este lado, mide A más B. Listo. Si estos dos son iguales, se cancelan, queda entonces que la razón de las áreas es igual a 1. Bien. Bien, el problema número 7, observe, problema 7. Aquí hay un punto, según el dato del problema, punto M, de modo que si esto mide A, esto mide 4A. Por acá hay otro punto, digamos, en este caso N, de modo que si esto mide B, esto mide 4 veces B. Entonces, dice, si el área de esta región es 100, si el área de esta región es 100, ¿cuánto es el área de esta otra región? ¿Sí? ¿Cuánto es el área de esta parte? ¿Ya está? Bien. Sx. Miren, el teorema que se está estudiando nos permite comparar una región triangular con otra triangular. No nos permite comparar una triangular con una cuadrangular. Directamente no. Entonces lo que voy a hacer es cambiar, ¿no? Mira, digo esto. Si yo trazo esta línea, en este triángulo determino dos regiones triangulares, cuyas áreas se pueden relacionar porque las bases están en la relación de 1 a 4. Si el área de esta zona es S, el área de esta otra zona es 4 veces S. Ya sabemos, o ya podemos observar, problema número 9, que lo que se quiere es 4 veces S. ¿Ya está? Ahora,
mirando esta línea y en todo el triángulo, notamos que el área de esto en total es 5S. ¿Ya? 5S. La proporción de ellos dos es de 1 a 4. Por lo tanto, la proporción entre esta área y esta otra también es de 1 a 4. Esto de aquí tiene área 5S. Por lo tanto, esto de acá debe ser 4 veces 5S. Claro, eso aquí saldría 20S. ¿Ya? Decimos ahora dato. El área de toda esta zona sombreada es 20S y acá 1 más 21 veces S es igual a 100. Entonces S sale 100 sobre 21. Bien, y lo que queremos es 4 veces S, así que el área resulta ser igual a 400 sobre 21. Esa es la respuesta. 400 sobre 21. Bien, miren, problema número 9. En realidad este problema sale conversando, pero vamos a hacerlo despacio. ¿Qué es lo que nos dan como dato? Dice H igual a 4 HF2. Esto mide 4, esto mide 2. Luego dice AB igual a BC. Hallar el área de la región triangular ABC. AB mide igual con BC. ¿Ya? Mira, el triángulo es isósceles. Se sabe que al trazar la altura es una mediana. Listo. Sí, la altura es una mediana y también es una bisectriz. ¿No? Estos dos ángulos deben medir iguales. Pero hay un detalle, mira. Esta línea y esta otra son alturas. Así que el punto H para el triángulo ABC, observe, para el triángulo ABC, el punto H viene a ser el ortocentro. Ya, pero ahora observa este detalle. Si en un triángulo, cualesquiera, trazo una mediana y de pronto trazo una línea, de modo que la proporción de ellos dos es de 1 a 2, este punto, pregunto, ¿es un punto cualesquiera o es un punto especial? ¿Le recuerda algo eso, de 1 a 2? Es el baricentro. Claro, y justamente eso ocurre aquí, mira. Una mediana, los dos miden iguales, y acá de 1 a 2. Justo de 1 a 2. ¿Eso qué significa? Que este punto para el triángulo viene a ser también su baricentro. Entonces, así decimos, triángulo ABC, el punto H también es el baricentro. Conclusión. Si es el ortocentro y es el baricentro, entonces el triángulo ABC resulta ser equilátero. ¿Se acabó? Si es equilátero, esto mide 30, esto de acá también mide 30. ¿Sí? Si esto mide 4, a ver, lo hacemos aquí mejor. 30 grados también acá. Si esto mide 2, esto mide 2 raíz de 3. Y eso de acá también debe medir 2 raíz de 3. Que es lo mismo decir aquí, ¿no? 30, 34, esto mide 2, esto mide 2 raíz de 3, y esto también mide 2 raíz de 3. ¿Se acabó? O sea, el lado del equilátero mide 4 raíz de 3. ¿Qué sabemos? Sabemos entonces que el área de la región ABC es su lado, 4 raíz de 3 al cuadrado, por la raíz de 3 sobre 4. Por lo tanto, el área de la región ABC vendría a ser 12 veces raíz de 3. Listo, 12 veces raíz de 3. Bien, en este problema número 10 nos dan estas condiciones. Dice, bueno, hallar el área de esa región triangular PFO, sabiendo que aquí el ángulo mide 37 grados, OA y AC son diámetros,
AC mide 10 raíz de 5, así que esto debe medir 5 raíz de 5, y eso de acá también debe medir 5 raíz de 5. ¿Ya? Y el detalle está aquí, ¿no? F es el incentro del triángulo ABC. F es el incentro del triángulo ABC. Mira. Como este es diámetro, aquí el ángulo debe medir 90. Y esto también mide 90, lo cual implica que estas líneas son paralelas. Entonces vas a poder afirmar que esto mide 37. Claro, esto va a medir 53. Y como conoces este lado, puedes conocer los catetos, en particular este, ¿no? Este cateto va a medir 4 veces raíz de 5. Y ahí está el detalle. Porque ahora vas a decir, si yo quiero hallar el área de la región conociendo un lado, tomo como base ese lado y le trazo la altura. ¿Ya está? Claro, ahora nuestro problema es cómo conseguimos esta altura. Observe. Este ángulo mide 53. Por lo tanto, el arco debe medir 106. F es el incentro. Mira, como es el incentro, esta línea resulta ser una bisectriz. 53 medios y 53 medios, cada uno. Por lo tanto, aquí, si este ángulo mide 53 medios, este arco debe medir el doble, 53. Y este arco también debe medir 53. ¿Ya está? ¿Qué va a poder decir ahora? Dirá esto, ¿no? Arcos de igual medida, cuerdas de igual longitud. Esta cuerda mide igual con esta otra cuerda. Allá, por lo tanto, el triángulo es isósceles, ¿cierto? Y si es isósceles, se sabe, que la altura, aparte de ser altura, es una mediana. Así que esto mide 2 raíz de 5, esto también debe medir 2 raíz de 5. ¿Ya está? Y si eso mide 53, este ángulo debe medir 53 medios. Esto es H. Usted va a decir esto. El área sería la base 4 raíz de 5 por la altura H sobre 2, o sea, 2 veces raíz de 5 por H. ¿Cómo hallamos H? Para eso se concentra en el triángulo PHF. Allí, por el triángulo notable de 53 medios, el valor de H va a ser igual a raíz de 5. Reemplazan allí, por lo tanto el área resulta ser igual, reemplazando sería 10, ¿no? El área debe ser igual a 10. ¿Listo? Bien, miren, cuando ya queremos hallar áreas de regiones cuadrangulares, es cuando se necesita del postulado número 3, debido a lo siguiente. Si yo quiero hallar el área de esta zona, al trazar la diagonal, ¿sí? La región está dividida en dos regiones triangulares que comparten un lado. Entonces, justamente el postulado número 3 dice que si esta tiene área S1 y esta otra tiene área S2, el área de todo resulta ser la suma de esas dos áreas. ¿De acuerdo? Con este postulado se llegan a demostrar todas estas propiedades. Aquí, por ejemplo, cuando esta región es una región cuadrangular cualesquiera, puede estar determinada por un trapecio, un paralelogramo, un trapezoide, no importa. El área de la región cuadrangular se calcula como el semiproducto de las diagonales, AC por BD sobre 2, y esto le multiplica el seno del ángulo determinado por las diagonales. Ahí van a tener un pequeño problema. Generalmente voy a tomar en cuenta este ángulo, pero uno dirá, y profe, ¿qué pasa con los demás? En particular, ¿qué pasa con este? ¿Cuál de los dos se debe tomar en cuenta?
¿El agudo o el obtuso? Miren, no hay problema porque debe recordarse que cuando dos ángulos, ¿no? La medida de ellas es 180, la suma de ellas, entonces se sabe que los senos de los ángulos resultan ser iguales. Así que no hay problema cuál de los dos se considere. Pero de hecho, solo por comodidad y nada más que por comodidad, se prefiere tomar en cuenta el ángulo agudo. ¿De acuerdo? Esta fórmula, repito, se utiliza para cualquier región cuadrangular. ¿Sí? Cualquiera. Bien, área de regiones trapeciales. Base menor A, base mayor B, altura H, se logra demostrar que el área de la región trapecial es la semisuma de las bases por la altura H. ¿Sí? Semisuma de bases por la altura H. Ahora, este detalle. Mire, ¿por qué sale esa fórmula? ¿De dónde sale? Dices, base A, base B, altura H. ¿Ya? Trazo esa línea y ocurre lo siguiente. La región trapecial está dividida en dos regiones triangulares. ¿Qué es lo que nos dice este postulado? Pues, el área de la región trapecial es la suma de las áreas de estas dos regiones triangulares. El área de esta región sería la base multiplicado por la altura sobre 2. Y el área de esta otra región sería, tomando en cuenta a este lado como base, traza la altura y para suerte nuestra, por ser un trapecio, esta altura también mide h. Así que el área de esta parte sería la base A por la altura h sobre 2. Factorizas h y tendrías a más b sobre 2 por la altura h. ¿Se dan cuenta? Fue fácil demostrar la fórmula para las áreas de las regiones trapeciales. Pero un detalle. Esto de la semisuma de las bases les debe hacer recordar un teorema, ¿no? ¿Sí? Hay un teorema que la semisuma de las bases nos da la longitud de la base media del trapecio o de la mediana del trapecio. Así que tomando en cuenta la base media del trapecio, el área es igual a la base media por la altura del trapecio. Bien, estas dos fórmulas tienen que ver con las bases de un trapecio para poder hallar el área de la región trapecial. ¿Cómo hallar el área de una región trapecial a partir ya no de las bases, sino de los lados laterales? Por ejemplo, aquí ubica el punto medio de este lado lateral y traza la perpendicular hacia el lado opuesto. Este lado que mida C y esta línea que mida L. Se logra demostrar que el área de la región trapecial es C por L. ¿Sí? Y otro detalle, ojo, esto es cuando se tiene un trapecio, o sea, cuando BC es paralelo con la base AD. Y acá también, si el lado BC es paralelo con el lado AD, entonces se logra demostrar que las áreas de las regiones triangulares comprendidas entre las diagonales y los lados laterales, las áreas de esas regiones triangulares siempre son iguales. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, hay otro detalle aquí. Pero, tomando en cuenta esta observación 3, esta es una región cuadrangular cualesquiera, determinas, bueno, trazan las dos diagonales, se determinan 4 regiones triangulares. Se logra demostrar que los productos de esas 4, de estos dos, S1 y S3, es igual al producto de estos dos, S2 y S4. ¿Sí? Y tomando en cuenta esto, aquí van a poder afirmar lo siguiente: área A, área B. O sea, el producto de los dos es igual al producto de estos dos, pero ellos dos son iguales. O sea, S1 al cuadrado es igual al área de la parte A y el área de la parte B. ¿De acuerdo? Tenemos aquí en realidad 3 propiedades, estas dos y esta de aquí. Esta en particular se utiliza en muchos problemas de examen de admisión.
A ver, problema número 12. Tienes aquí un cuadrado según el problema. Ya, luego se tiene esta línea. ABCD es un cuadrado y acá hay un punto que es el punto E. Aquí está el punto G y el punto F. G y el punto F. Dice, el área de la región ABG, o sea, el área de esta zona es 8. El área de esta otra zona, por dato, es 5. ¿Cuánto es el área de la región FDE? FDE. Hallar el área de esta región, FDE. ¿Ya? A ver. ¿Sí? Hallar el área de esto es 8. El área de esto es 5. Viéndolo bien, en realidad no vamos a utilizar esa propiedad. Aquí ocurre esto. Por dato, AD es igual a D. AD igual a D. Observen, ¿no? Si unimos G con D, en el triángulo AGE, esa línea de verde es una mediana. ¿Qué sabemos? Por ser una mediana, el área de esta región y el área de esta otra región son iguales. Si esto tiene área M, todo esto es M más SX, así que eso debe ser también M más SX. ¿De acuerdo? Y ahora otro detalle, miren. Cuando ustedes van a tener un paralelogramo cualesquiera y van a tener un punto cualesquiera en esta línea y se traza estos dos, aquí se determina una región triangular cuya área es la mitad de todo. ¿De acuerdo? El área de eso es la mitad de todo. Pero una pregunta, si esto es la mitad de todo, ¿qué cosa es las partes, qué representan las partes que no están sombreadas? Si esto es la mitad de todo, los que no están sombreadas son la otra parte, ¿no? La otra parte, la otra mitad. ¿Sí? O sea, si eso tuviera área S1, área S2, eso debe ser la suma, ¿cierto? Porque las áreas de esto y estas dos deben ser iguales. Bien, entonces aquí digo, como ABCD es un cuadrado, ABCD es un cuadrado, ¿sí? El área de esto, M más SX, es la mitad del área de la región ABCD. Lo cual implica que lo que queda, lo que está fuera de ella, es la otra mitad. O sea, 8, la otra parte es 5 más M. ¿Sí? Estas M se cancelan y queda que SX es igual a 13. Esa es la respuesta. Mira, problema número 14. Observa el problema número 14. Tienes un cuadrado, ya tienes un cuadrado otra vez, cuadrado, aquí ABCD, ABCD, por el punto medio se traza un arco, ¿sí? Un cuadrante M a N. Luego desde el vértice B se traza una tangente a ese cuadrante, determinando por aquí, ¿sí? Determinando por aquí un punto que lo han llamado Q. ¿Listo? Se nos pide hallar el área de esta región triangular. ¿Ya? El área de esta región triangular. ¿Qué se sabe? Que el área de la región cuadrada, ¿sí? El área de la región cuadrada ABCD es 25. ¿Ya? Por si acaso, jóvenes, Q, ya, no es, escuche bien, no es el punto medio de AD, no sabemos. Es más, N es el punto medio, ¿sí? Ya observen.
Si el área de la región cuadrada es 25, entonces el área de esta región triangular es la mitad, 25 medios. Ya, ahora, ¿de qué manera nos va a servir saber que estos dos miden iguales? El radio mide A, aprovecha eso trazando este radio, punto de tangencia 90, esto mide A. Así que este triángulo resulta ser un triángulo rectángulo notable de 30 y 60. ¿Sí? Este ángulo debe medir 30. Entonces, si eso mide A, eso debe medir A raíz de 3. ¿De acuerdo? Ocurre que acá el ángulo también mide 30, ¿no? Porque eso mide 60 y eso debe medir 30. Pregunto, mirando este triángulo rectángulo pequeño, ATQ, ¿sí? ATQ, si eso mide A, ¿cuánto mide este cateto? ¿Sí? ¿Sí? Sería A raíz de 3, pero sobre 3. Observen, esto mide A raíz de 3 y esto mide A raíz de 3 sobre 3. ¿En qué proporción están ellos dos? De 1 a 3. Por lo tanto, las áreas de esta figura y esta otra deben estar en la misma relación, de 1 a 3. Entonces decimos aquí, como ABCD es un cuadrado, entonces el área de esa parte, 4 veces SX, es la mitad del área de la región cuadrada, que por dato es 25. Por lo tanto, el área SX resultaría ser, pasa a dividir 25 sobre 8. Y esa es la respuesta.